médico que contase las horas que le bastan para morir, y las contase, y las volviese a contar para evitar errores, hasta la última, hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le cubre la frente. Así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. Buenas noches, queridos oyentes de Granada Literaria. Encantada de estar una noche más con ustedes. Acaban de oír el poema titulado Autobiografía de una de las más grandes figuras de la historia de la literatura española. Se trata de Luis Rosales. Rosales nace el 31 de mayo de 1910 en Granada, en una familia cargada de hijos. 12 hermanos fueron los nacidos en el seno familiar, aunque solo vivieron 9. Mi casa tenía sol y tenía sueño, y en ella he sido niño, y en ella me gustaba andar descalzo para temblar por algo. Como la casa era grande, nos gustaba jugar en ella al escondite. La mesa de nogal nos ordenaba a todos, los padres, los sirvientes, los hermanos. Entre nosotros, el silencio. Los fines de semana solíamos ir a casa de la abuela. Nos quedábamos plantados, encogidos y dentro de los trajes al saludarla. Ella apenas hablaba con nosotros, pero nos atendía de una manera grave y nimia, deletreándonos con la mirada. Pero la infancia no nos ve, no se mira al espejo en nuestros ojos, porque el niño no sabe que vive mientras juega. Su padre era comerciante. Tenía un taller de pasamanería en donde se vendía de todo, situado en el Arco de las Cucharas, uno de los 3 accesos que existían a la famosa Plaza Virrambla, aunque no era tal arco, sino un portillo abierto en la muralla a fin de comunicar la Plaza Virrambla con calle Mesones, y que toma su nombre porque en él se vendían cucharas de palo para la gente más pobre. La Plaza Virrambla jugó un papel importante por su cercanía a la mezquita mayor, actual iglesia del Sagrario, y al zoco o mercado de la ciudad. La Plaza Virrambla o Vivarrambla en tiempos de los musulmanes se utilizaba para celebrar fiestas y para justas, festejos y corridas de toros en la época cristiana. En ella también se levantaron horcas para los frecuentes ajusticiamientos de reos por delitos públicos. Asimismo, tras la conquista del Reino de Granada por parte de los reyes católicos, se celebraron aquí los autos de fe de la Santa Inquisición y tuvo lugar, promovida sobre todo por el cardenal Cisneros y ejecutada por los mismos reyes católicos, la mayor quema de libros y manuscritos de la historia, con la intención de no dejar rastro de los hasta entonces ocupantes del reino, al ser considerados herejes por la Santa Inquisición. Casi toda la biblioteca de la Madraza desapareció aquí. Allí mismo es donde Luis Rosales trabajaba y acompañaba a su padre en el negocio, ocupándose sobre todo del tema económico-administrativo y de la conversión de monedas que entraban en el mismo. Luis Rosales amaba la Granada otoñal, la del estío, la del verano y de la primavera, la de los jardines, la de los árboles, con un soto de ruiseñores en la Alhambra, con agua en la calzada y con agua en las barandas, como nos dice el poeta en una maravillosa y esclarecedora entrevista que le hizo en 1977 el famoso periodista Joaquín Soler Serrano. Los recuerdos de mi niñez me acompañan allá donde voy. Recuerdo cuando paseaba de niño por el Generalife e iba sin darme cuenta refrescándome los pulsos por el agua que bajaba por el barandal.
Era increíblemente maravillosa la sensación. Esa es la Granada de mi niñez, una ciudad abierta y a la vez encerrada en sí misma. Corrían los años 20 en Granada, según el profesor González Alcantuz de la Universidad de Granada, años deudores del fin de la Primera Guerra Mundial, la guerra de los sonámbulos, como la llamaron, una guerra que explotó sin que nadie supiera bien por qué. España se declara neutral en ella y Granada es beneficiada por su propio enclave natural, de modo que, por muchos factores, Granada se convierte en una zona de lo que después llamaríamos de servicios que nutrían a todo el reino. Aquí lo que impera es la relación patrón-cliente. Se forma una estructura social porque desde los reyes católicos se impide otra formulación del poder. Los granadinos de la época pertenecían mayoritariamente a una clase media muy instaurada, favorecedora del clientelismo, aunque con ella nace también el caciquismo, cuyos exponentes máximos podríamos considerar a don Natalio Rivas Simón y a don Fernando de los Ríos, quedando la aristocracia y el señoritismo para la Alta Andalucía. En esta época el clima era de optimismo, de progreso. Sin embargo, la Universidad de Granada aún tenía muy pocos alumnos. Luis Rosales estudió el bachillerato y los primeros años de su carrera universitaria en Granada, pero se licenció en Madrid en una facultad recién inaugurada, la de Filosofía y Letras, en la que estuvo matriculado hasta 1936, que terminó los estudios. Fueron los años de la República Española en la que se inauguraba un nuevo plan de enseñanza del que, según él, tuvo la suerte de disfrutar. Ya llega la estudiantina llegó y una mujer la ilumina con su mirada desde un balcón. Alegre los estudiantes haciendo el tiempo feliz, van deshojando sus cantes por los rincones de mi Madrid. Sal a tu balcón que quiero mirar tu bello semblante. Sal a tu balcón para ver pasar a los estudiantes. Rosales formó parte de la generación del 36 y su pertenencia a la falange española oscureció buena parte de su poesía y de su obra. Yo era falangista del movimiento, no como mis hermanos que lo eran antes del movimiento, pero lo fui hasta que la muerte de Federico trazó un antes y un después en mi vida, en mi pensamiento, en mis ilusiones. Federico era mi buen amigo y también, en parte, mi maestro. El hecho de su muerte para mí fue la toma de conciencia más dolorosa que he tenido con la vida. He renunciado desde entonces a muchas cosas. Desde ese momento no he creído ni volveré a creer en la política. No he creído ni volveré a creer en la sociedad. No he creído ni volveré a creer más que en las amistades que me quedan. Era inconcebible lo que estaba pasando. Cuando la tarde se acaba, Dios sabe si para siempre, porque el tiempo es la agonía del que vive y del que muere. El hecho era que la persona más importante de España moría por la ambición política de una persona que ni representaba ni representó entonces nada en el país. Yo viví de cara a la vida hasta el año 36. A partir de ahí, yo no he vivido de cara a la vida ni intelectualmente, ni socialmente, ni políticamente, ni personalmente. Federico era un inocente en todo. Federico no era masón, como dicen, ni aun teniendo razón en las inculpaciones
que en aquel momento tenían sentido, su desafortunada y tremenda validez. Ni aún desde ese punto de vista el caso de Federico tenía sentido. Por no saber olvidar, sigues enterrando a un muerto, y el muerto vuelve a llorar. Cien jinetes enlutados donde irán por el cielo yacente del naranjal. Cien jinetes enlutados donde irán por el cielo yacente del naranjal. De Córdoba y Sevilla llegará. Cuando Federico vino a mi casa, no iba para protegerse de ningún peligro, vino a casa para quitarse las molestias que en algún momento le estaban ocasionando. O sea, le habían registrado los papeles, le habían maltratado de palabra y obra. Nadie pensó que podía acabar muerto. Yo tampoco lo pensé, ni siquiera cuando lo prendieron. Yo fui a pedir explicaciones al gobernador civil, pero no estaba, y me recibió Ramón Ruiz Alonso. Tras pedir esas explicaciones del por qué había ido a casa de un superior, mi casa, sin orden ni autorización de detención, me dijo que la orden era verbal y él era el único responsable, jactándose del suceso, y me advirtió que el siguiente era yo. No pude ejecutar esa sentencia porque mediaron varias personas para que no fuese así. Siempre hemos dicho que si su padre, don Federico, su madre, doña Vicenta, el propio Federico o yo hubiéramos creído que Federico tenía peligro de muerte, Federico no habría muerto. Salvar a Federico era facilísimo, pero nadie imaginaba nada de lo que ocurrió. Él era un hombre que sentía las cosas del pueblo, era anterior al pueblo, anterior a lo popular, era un hombre justo y su obra está basada en lo primario de la relación hombre-mujer. Muerte, sexo, cuchillo, sangre, infertilidad. Era un escritor que estaba siempre en lo originario, que está siempre en las raíces, que está siempre en lo anterior a todo. Por eso, un estilo tan extremadamente complicado, difícil, brillante, maravilloso como el suyo, era difícil de entender. Era comunicativo, porque lo puede entender exactamente igual un chino, un negro, un japonés o un español. Exactamente igual. Siempre he pensado que nunca se ha sabido lo que hemos perdido. Era un gran dramaturgo, qué duda cabe. Por otro lado, era un gran lírico, qué duda cabe. Por otro, el gran poeta épico que no lo dejaron ser. Se sabe que perdimos a Federico García Lorca, pero no tenemos ni idea lo que culturalmente hemos perdido. Yo no he escrito sobre la muerte de Federico, aun habiéndolo vivido en primera persona, porque no conozco ningún escritor que no haya intentado consolidar su prestigio como escritor o ganar algún dinero con la muerte de Federico. Yo me he comprometido conmigo mismo en no sacar provecho de un dolor. Tras la muerte de Federico, Luis Rosales escribió un poema, La voz de los muertos, un poema que habían ideado juntos pero que nunca llegaron a terminar por la truncada vida de Federico García Lorca. No al menos como ellos lo habían concebido. Federico ya tenía la música, Rosales ya la había oído varias veces, pero Rosales aún no tenía la letra. Tras su muerte fue cuando compuso el poema.
Era un poema que ambos querían dedicar a los muertos de los dos bandos. Calla, tienes que oírla. Es la voz de los muertos. Polvo en el aire, polvo donde se aventa España. Todo está desolado como un lecho vacío. No hay que llorar. No llores. Escucha solamente. Cuanto tuvo sonrisa pertenece a la muerte y nace el resplandor en brazos del olvido. ¿Dónde está, tierra firme, tu sencilla entereza, si los ojos del hombre, los ojos que llevaron en su mirada amante toda la luz del día, para siempre han perdido la memoria del tránsito y reciben la luz como un túnel oscuro? ¿Y tú, qué harás ahora? Tú, la España de siempre, la vencida del mar, la pobre, la infinita, la que buscaba tierras donde dar sepultura, la que vuelve los ojos polvorientos al valle, la España de ceniza, de espacio y de misterio, que nos brinda la sed y nos muestra el camino. El amor de la muerte te quitó la hermosura, y aún descansa en tu frente la esperanza del mundo, la unidad de las flores en el cuerpo de Cristo. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? Ya la tierra no existe y habrá que unir de nuevo la arena entre las manos para soñar de nuevo con un contorno huidizo. Los muertos no descansan ni conocen su tumba. Y tú, la España unida por el polvo, la España que nació alguna vez del tiempo y la promesa, y tú, ¿qué harás ahora cuando los muertos vuelven? Tuvo leyenda, no historia. Fue verdadero y no cierto. No pudo morir, no pudo ser humo al toque del viento. Donde el amor ha vivido, podrá no sentirse el vuelo de su palabra en el aire, de su llanto en el silencio. Ciudad universitaria que estuve en tus ojos viviendo, y tú has de ver, si Dios quiere, en otros ojos, y luego todos sentirán al verla un amor de nacimiento que irá subiendo a sus labios y te amarán sin saberlo te amarán, porque hay allí un ángel ciego repartiendo lo que aún queda de nuestro amor en el viento. Toda la poesía de Rosales es una poesía autobiográfica, con un montón de alusiones al padre y a la madre. Perdió a sus padres casi de manera simultánea. Solo 6 días separaron ambas muertes. Su madre murió de consunción, un deterioro físico progresivo. A los 6 días lo hizo su padre reposando en la misma cámara mortuoria que horas antes había encargado a Luis y a su hermana Esperanza que la convirtiesen en alcoba. Este profundo acontecimiento marcó su forma de ver la vida, porque, como él mismo decía, lo importante de vivir es la profundidad de la vivencia. Cuando la experiencia es muy fuerte, no se diferencian nunca las alegrías de las tristezas. A su padre le hizo una promesa que cumplió años más tarde. Mira, Luis, yo tengo el mejor papel que se fabrica en el mundo y quiero que escribas en él un libro que recuerdes a mamá. Yo le contesté, en ese papel, padre, escribiré el mejor libro que yo pueda escribir. Y ese libro lo escribí años más tarde. Se titula El contenido del corazón.
Podríamos falsear nuestra vida y nuestra poesía si viviéramos para escribir, decía el poeta. Pero en cambio, escribimos para vivir, no para revivir, sino para saber exactamente en qué ha consistido lo vivo de cada una de nuestras experiencias. Vivimos siempre adivinando y la escritura es el resultado de esa adivinación. Rosales marcha a Madrid. Corrían los años 30. Empieza a colaborar con la revista Cruz y Raya y allí conoce a grandes valores de su tiempo que acabarían siendo amigos entrañables en su vida, tales como Vivanco, Miguel Hernández, Ricardo Panero, y más tarde colaboró con la revista El Gallo Gris. Rosales asistía a una de las tertulias más importantes de la época, donde se reunía toda la crema de la intelectualidad, en el Café Lión de la madrileña calle Gran Vía. Allí, en el año 1933, le presentaron a Neruda, a Pablo Neruda. Poco después conoció a Federico, muy amigos entre sí, y los tres acabaron viviendo en Argüelles. El poeta nos dice: Neruda y Federico formaban el tándem perfecto. Se admiraban y respetaban. Uno hablaba y el otro siempre escuchaba. Uno que sabía hablar muy fundamentalmente, Federico, y el otro porque sabía escuchar muy profundamente, Neruda. Neruda era de pocas palabras. Tras la guerra, el Café Lión fue testigo de encuentros de 3 generaciones. La del 27, en la que se encontraba Antonio Machado, la del 36 y la del 98 con Manuel Machado, Gerardo Diego y Cosío, en cuyos encuentros se fraguó una especie de revista oral en la que había de todo: poesía, ensayo, teatro, tratando de unir a estas 3 generaciones y cuyo presidente era don Manuel Machado. Esto fue la antesala de la posterior revista Escorial. No hay noche, no hay luna, no hay sol cuando estoy contigo. Tiemblo de quererte tanto, tiemblo de sentirte vivo. Tiemblo de saber que un día la espuma se lleva al río y en el corazón del hombre se lleva al tiempo el olvido. No hay luz, no hay jardín, no hay noche de otoño contigo. Quisiera que se acortara el tiempo cuando te miro. Las 2 personas a las que yo les debo todo literariamente hablando son a mis amigos Federico y Neruda. Desde el punto de vista personal, a Joaquín amigo, pero el gran hombre que yo admiraba, el que a mí me hubiera gustado ser, es Dionisio Ridruejo. Dionisio es con quien yo me he sentido más identificado, más afín. Dionisio era rápido y era lento, era generoso, era valiente y era paciente, cosas muy difíciles de encontrar al unísono. La lección de ser hombre la aprendí de Dionisio. Con Rosales se inician 2 corrientes que serían referentes en su época: la corriente garcilasista y por otra parte la poesía de índole religiosa. Verte, qué visión tan clara. Vivir es seguirte viendo. Para morir no me sirven los ojos con que te veo. No sé si puedo seguirlos, no sé si seguirlos puedo, pero me llevan, me empujan, me arrastran hacia tu encuentro. Mientras estoy a tu lado, te vivo más que te siento. No sé mirarte, no sé mirar quedándome ciego. Todas las cosas del mundo te dan reconocimiento. Tuya es el agua que tiene tu tembloroso espejeo. Tuya es la tierra que piso. Tuya es la vida que tengo. Tuyo el corazón que vive con sol después del encuentro. Rosales
opinaba que todo escritor necesita recorrer ese camino de la brillantez a la sencillez. Empezar por el más absoluto barroquismo para ir luego desnudándose y quedarse en la poesía coloquial, en la sencillez. En 1935 aparece la primera obra publicada de Luis Rosales, titulada Abril, uno de esos libros de amor que no se olvidan, un libro de triple amor, nos dice el poeta, el amor a la mujer, a la vida y a la poesía. Oye esta canción, mi nena, que ya es la hora del amor. La luna nos aguarda con el ruiseñor en los jardines de Granada, cerca del Darro y del Genil, entre magnolias escondido. Tengo un palacio para ti, allí los besos son más dulces, allí podrás rivalizar el suave aliento de tu boca con el clavel y el azahar. Rosales no solo fue un gran poeta, sino que también fue ensayista y un gran investigador, un erudito sobre todo en lo que se refiere a la literatura del siglo de oro. Luis Rosales fue uno de los precursores de la prosa poética en España. La prosa poética corresponde al segundo tipo de las obras líricas que existen. En ellas se pueden encontrar los mismos elementos que en el poema: hablante lírico, actitud lírica, objeto y tema, pero sin los elementos formales como la métrica o la rima que caracterizan al verso. La casa encendida es sin duda el mejor paradigma y una de las más importantes obras de la literatura española de la posguerra. Es un encuentro con su pasado, con los recuerdos y con los sentimientos vividos con sus padres y hermanos, donde cada habitación se enciende, cobra vida, conforme van apareciendo los fantasmas, los recuerdos de su vida. Y ahora vamos a hablar, ¿sabéis? Vamos a hablar como si hubiera empezado el deshielo y ya estuviese circulando la misma sangre en nuestros corazones y todo principiase como sube a los pechos de la madre la leche cuando la boca la solicita. Todo hubiese empezado en un lugar distante, en un lugar sin minuciosidades que Dios debe tener ya preparado para nosotros. Y ahora vamos a hablar. Ahora ya estamos juntos, heridos y ciegos, porque lo junto nos va haciendo hombres. ¿Y quién te cuida, Luis? Tu primer corazón quieto se enfría. Y ahora vamos a hablar, ¿sabéis? Vamos a hablar mientras recuerdo, madre, mientras recuerdo que hemos vivido el mismo corazón durante largos meses, que yo he vivido de ti misma durante 9 meses, que tú lo sabes, he vivido doliendo para ti durante largos meses en que tú me escuchabas, porque entonces dolía, porque hablaba doliéndote durante largos meses, porque decía doliéndote mi nombre, y era un latido escrito y una sangre con prisa entre tu sangre durante varios meses, durante todo el tiempo que es necesario hablar, durante todo el tiempo que aún estamos hablando, que aún estamos doliendo en algún sitio que Dios debe tener. Porque tú sabes bien, tú sí lo sabes, tú siempre lo supiste, que eres tú quien me cuida, que eres tú quien me sigue cuidando, que es tu paso quien suena en mis latidos, que yo he dolido mucho para lograr vivir, que yo he seguido consumiéndote, que yo he querido seguir haciendo desde entonces aquel viaje de la sangre que vuelve a circular entre 2 corazones dentro de un mismo cuerpo. Que yo sigo doliendo todavía allá en el centro de tu vientre, allá en el fruto de tu vientre, y encendiéndome en él y ardiendo de tu carne, de tu habilitación y de tu sangre. Y tú, que fuiste la persona a quien más he querido del mundo,
tú que sigues llamándote Miguel, tú que sigues llevándome en la voz igual que azúcar desleída. Y eras hijo del pueblo, y eras seguro y minucioso como los movimientos del cirujano en el quirófano. Y trabajabas por entero, como trabajan las raíces en la tierra y las monjas hospitalarias. Y me decías, el día de hoy será tu herencia, lo que trabajes el día de hoy será tu herencia y nada más, porque todo se logra y se pierde en un día. Y eras tan ordenado que cuando te cansabas se convertían tus ojos en un reloj de sol. Y tenías la mirada de tierra labrantía y estabas tan integrado con el mundo que habrías podido ser el mostrador de tu almacén o habrías podido ser carpintero, explorador, excelentísimo diputado. Y hablabas necesariamente, como el minero busca la salida en la mina cuando se empieza a hundir la galería. Y hablabas igual que ajusta el nadador sus movimientos en el agua, igual que el pino tiene madera de reacción para poder enderezar su guía cuando el viento la rompe. Y eras rubio, porque siempre te encontrabas en granazón, y eras derecho sin saberlo, y eras tan claro que tus manos no solían alumbrar, y eras tan cabal, irrevocable y generoso, tan generoso e irrevocable que bastaba mirarte para saber que tenías que morir de una corazonada. Al día siguiente, hoy, al llegar a mi casa, Altamirano 34, era de noche. ¿Y quién te cuida? Dime. No llovía, el cielo estaba limpio. «Buenas noches, don Luis», dice el sereno. Y al mirar hacia arriba, vi iluminadas, obradoras, radiantes, estelares las ventanas. Sí, todas las ventanas. Gracias, Señor. La casa está encendida. Para Luis Felipe Vivanco, la casa encendida constituye el acercamiento de la memoria a la palabra del alma. El haber pertenecido a la falange del movimiento, por un lado, y la propia muerte de Federico tras apresarlo en su propia casa, fueron hechos que le persiguieron durante un gran número de años. Tanto es así que, a pesar de ser una de las grandes figuras de la literatura española, archipremiado, poseedor de los más importantes premios que se otorgan en el campo literario, sus libros apenas podían encontrarse en librerías o bibliotecas. Permanecían ocultos, lejos de toda visibilidad. En 1962 es elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua, siendo presidente entonces don Ramón Menéndez Pidal, y también de la Hispanic Society of America. Y hasta aquí, queridos oyentes, tengan buenas noches y sean felices. Dulce sueño. Hasta la semana que viene.